Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Shemot, porción número 13 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. De hecho, esta porción de Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 6, 1, va a hablar del personaje que escribe la Torá, que recibe esta información desde Dios mismo en el monte Sinaí, y por eso los escritos de la Torá se van a conocer como los escritos de Moisés, como el Pentateuco, porque se va a dividir en 5 libros, y que este personaje va a realmente ser muy importante en toda la historia. Va a ser uno de los personajes más respetados dentro de todo el contexto, no solamente del judaísmo, sino de todas las religiones que posteriormente se adhirieron a esta información, como el catolicismo, cristianismo o las religiones monoteístas, como se conoce acá. El Islam también, de hecho, lo menciona acá. Sin embargo, ¿qué vamos a ver de esta porción? De los nombres. Recordemos que Shemot es como se va a conocer todo el libro. Este libro va a tener 11 porciones. Y vemos que dentro del conocimiento todo va en paquetes, va como en paquetes de energía. Así que no solamente veamos que son 5 libros, sino que entendamos que hay 4 mundos y un nivel de Mesías, o el nivel a la estatura del Mesías, que es lo que dice el Nuevo Testamento, que se conoce como Adat Kadmon, o el plan cadmónico, o la estatura del Mesías. Y posterior a eso están los 4 mundos de cómo fue creada la realidad. Así que cada uno de los libros de la Torá emana o vibra a través del sentido de entender que representa uno de estos mundos, y así también podemos entender no solamente lo que es literal, ni lo alegórico, ni lo anecdótico, sino que también podemos llegar a ese nivel espiritual del secreto del Sod, que es de lo que nos va a hablar libros como el Zohar o interpretaciones posteriores de grandes rabinos que hicieron su estudio basado en la escritura y en la revelación de conocimientos secretos que hay dentro de estos escritos de Moisés. Entonces, solamente por recordarlo, recordemos que está Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiá, la emanación, la formación, la creación y la acción. Y cada uno de estos libros está correlacionado, porque asimismo es como se hicieron desde el momento de Nehemías, cuando se hicieron las reconstrucciones de las murallas y todo esto que va a suceder históricamente posteriormente. Cuando se hicieron las divisiones y el estudio de la Torá, es porque ya se tenía un conocimiento de cada una de las porciones. Está dividido en 7 y es un día de la semana, y cada día de la semana vibra con específicamente este versículo al que le corresponde. Y es por eso que el libro, de hecho, si ustedes ven Deuteronomio 32:8, va a decir que los límites de las naciones están determinados por la cantidad de hijos de Israel que hay. Aún esto es un secreto de cómo y por qué un país es más grande que otro, o porque tiene unas cosas y otros países no, dentro de este plan general cósmico de cómo funciona donde estamos hoy día, que es el planeta Tierra. Entonces, más allá de cómo lo hicieron, o si estamos hablando si fueron seres de densidad de 6, 5, lo que debemos entender es que este plan y el cuerpo del ser humano, como lo hablamos en la porción de Bereshit, es multidimensional. Tenemos partes, somos como un collage del reino mineral, porque el cuerpo humano son minerales, agua, también somos parte ángeles porque tenemos espíritu, ¿sí? El Ruach, y toda la construcción dentro del ser humano es porque tenemos partes de todas las densidades, de todas las dimensiones, y por eso se dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y a imagen y semejanza de Dios se hizo. Así está la construcción de las dimensiones. Como lo dice el Sefer Yetzirah, que es este libro que se le atribuye al personaje Abraham, donde habla de cómo se fraccionaron las dimensiones, cómo se ocultaron las 10 dimensiones, los caminos, los senderos, las 3 letras, las 7, los 12. Es todo este principio numérico de cómo fue subdividida toda la realidad,
y que es algo muy, muy especial que esté decodificado dentro de estos 5 primeros libros. Pero más allá de esto, recordemos que las almas descendieron a los cuerpos a la estrechura Egipto, pero hay un anhelo en el corazón del ser humano y es siempre de este anhelo de libertad. No importa en dónde estés, ni si es muy cómodo o muy estrecho, todo ser humano siempre tiene anhelo de algo espiritual, de algo superior, de salir de donde está hacia algo más. Y es algo que está en nuestro ADN, está en nuestra construcción, precisamente por cómo fuimos construidos y porque conocemos el potencial del ser humano. Hay unos seres humanos que hacen cosas que parecerían imposibles, pero entendemos que es una capacidad del ser humano hacer eso que tú te imaginas que es imposible. Todos los seres humanos lo podemos hacer, porque es una capacidad que se puso en nosotros en el momento de traernos a esta tierra y de hacer todo este plan de redención. ¿Cómo se llama? Como ese quinto nivel o esa estatura después de los 4 mundos. Adán Kadmon, proyecto cadmónico o la estatura del Mesías, que es donde queremos llegar. Aquí, si vemos en la parte literal, que la egiptología, la arqueología nos permiten conocer que todas las cosas realmente sí sucedieron. Vemos, por ejemplo, esta estela donde dice que un faraón tuvo 7 años de sequía, de hambre, y curiosamente se llamaba Joser. O Doser, o que también tuvo varios nombres este faraón, pero aquí en la historia dice que hay un faraón que no conocía a José. Y si vemos arqueológicamente, hay un canal que se conoce como el canal de José. Posteriormente está esta estela donde se dice que gobernó este faraón que estuvo al frente de estos 7 años. Recordemos que José el soñador fue quien interpretó el sueño de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y estuvo al frente de Egipto por muchos años. También en la egiptología algunos faraones tienen más o menos años, algunas discrepancias, y dentro de los escritos se dice que José el soñador terminó siendo faraón también. Y es por eso que esta estela puede estar allí, en medio de donde se quedaron los israelíes, donde llegó el pueblo de Israel con Jacob, y el canal de José. Está justo en medio. Y estos son visiones, estos son cosas físicas que podemos ver, así como los pilares que levantó Salomón para demarcar por dónde fue el cruce del Mar Rojo, como podemos ver miles de evidencias arqueológicas de los sucesos bíblicos, pero más allá de eso, lo que debemos entender es cómo podemos interpretar los escritos de Moisés, que van a ser tan trascendentes que el Mesías va a decir: hijos de Abraham, hablando de los escritos de Moisés. Los discípulos van a decir: hemos encontrado a José, al hijo de José, el Mesías, hijo de José, del que escribió Moisés. Es tan relevante los escritos de Moisés, donde están todos los secretos, que debemos entender que no solamente es el aspecto literal, que sí sucedió, que arqueológicamente es comprobable, porque podemos ir a la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob. Físicamente sabemos dónde está enterrada las matriarcas, los patriarcas, sabemos cuáles fueron sus recorridos, dónde están los pozos en Beersheba. Físicamente está todo, pero más allá debemos ver la parte anecdótica, qué sucedió en la historia, y también de forma alegórica eso que puede interpretarse. Y eso nos va a llevar a lo que es la parte espiritual o secreto, que es de lo que se trata todo el Zohar, de escudriñar, de sacar todas esas revelaciones, que no solamente están en la Torah escrita, sino que a través de la oralidad terminó siendo Mishnah, Gemara, Talmud y todas estas revelaciones posteriores que los rabinos van a hacer, los escritos de grandes rabinos ya del siglo XIII, XIV en adelante, que nos van a mostrar estos secretos. Estos pasajes no solamente esconden historias lindas o cuentos, sino que va a dar muchísimo más allá.
¿Y por qué el ser humano anhela esta libertad? Y es precisamente porque fuimos construidos de esa forma. Fuimos construidos para estar en esta estrechez, trabajar, construir las grandes ciudades, pero llega un momento en donde siempre vamos a clamar por la libertad. Y tenemos un libertador que es el Mesías, Mashiach. Y es esa libertad que vamos a terminar teniendo. Así que veamos la Biblia de una forma más global, más espiritual, y que todo lo que nosotros hagamos sea precisamente para honrar no solamente a este gran personaje que es Moisés, sino que honremos a aquel que le dio las tablas a Moisés, que le dio los escritos y que nos dio todas las cosas reveladas. Por ejemplo, del por qué descendieron las almas a Egipto, y dice Israel con Jacob, 70, son las 70 naciones. También que Moisés, la canastilla estaba cubierta por dentro y por fuera para que no ingresara el agua, y estamos hablando del tema de las emociones. Si quieres transmitir luz, no puedes ser contaminado por las cosas externas, eso salva tu vida. En la zarza ardiendo le entrega un nombre donde está antes, durante y después, porque dice yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, y todo este concepto de que es la fuente, que es la eternidad, de que una zarza estaba encendida pero no se consumía, que era lo natural, pero aquí vemos que el Eterno controla la fisicalidad también, y que no importa si piensas que es tercera densidad o cuarta o quinta o cuál densidad, el ser humano está construido con todas las densidades y somos capaces de estar en todas las densidades porque a imagen y semejanza nos creó Dios. Y este es el anhelo, de que sin importar que también estés en Egipto, hay un anhelo de salir de esa opresión continua de trabajo, de, como se dice, víctima de su propio éxito. Si vemos la esclavitud que vemos hoy día, no era este tipo de esclavitud, sino más bien que estaban allí todo el tiempo y que no podían salir. De hecho, si ustedes ven, habían expediciones de José el Soñador hacia donde iba a ser entregada la Torá, está escrito allí, porque se conocía que iba a pasar hacia el futuro, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es la profecía, saber y estar en unos tiempos atemporales, conocer que la dimensión de las naciones, de los tamaños de los países, está determinada por la cantidad de Israel que hay en cada uno de ellos, como lo dice Deuteronomio 32, que dice que se pusieron los límites de las naciones a causa de los israelíes que estaban en esas naciones, a causa de los hijos de Israel que estaban allí, a causa de la luz que hay en esas naciones. Y si no, miremos cómo fueron las migraciones y qué países son un poco más poderosos que otros, porque está dentro del plan y está dentro de estas decodificaciones. Así que para ser sal y luz de la tierra debemos entender los escritos de Moisés, debemos encontrar al Mesías del que habló Moisés, y aparte de eso, tener en nosotros un anhelo, un despertar espiritual, un despertar de conciencia o como lo quieras decir, de querer encontrar y adherirnos a aquel que nos construyó, aquel que puso todo de sí para hacernos, y que el anhelo de Dios, de Kadosh Baruj Hu, de bendito sea, de Abinu Shema Shayaim, de ese Padre que está en los cielos, es lo mismo que el Mesías decía. Les digo que ellos no son del mundo, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que hay una misión y hay una razón real de vivir y de estar en esta tierra, pero también de una adhesión con el Creador. Recordemos que la palabra amor y Ejad, unidad, suman igual el número 13. Así que cuando dice que así como me amas, yo los amo a ellos, que estemos unidos en el amor, dice el Mesías, está hablando de esa unidad y Dios es amor, está hablando de esa unidad, de ese Ejad, y la oración más importante que tenemos, que el mismo Mesías lo dice en Marcos capítulo 12, cuando le dicen cuál es el mandamiento más importante, y dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno, es unidad. Y aquí vemos que es el pueblo de Israel que desciende a Egipto.
y es liberado, porque ya había pasado su proceso. Así que cada uno de nosotros ha llegado a esta tierra, ha pasado por todas las circunstancias que ha pasado, pero tenemos libertador, tenemos al Mashiach para que podamos ser nutridos del olivo verdadero, que es el linaje y la raíz de David, dice Apocalipsis, y que todo ese nutriente de conocimientos, de fuente, de energía, de vibración o como lo quieras decir, viene principalmente de el Mesías, porque estamos construidos en Él, por Él y para Él. Arriba de la 10ª densidad, arriba de las 10 dimensiones, arriba de esta tercera densidad, arriba de todo lo que pueda existir, arriba de todos los ángeles, arriba de todo, dice que fuera de esto está nuestro Creador, Kadosh Baruj Hu, que está aquel a que en esta porción a Moisés se le da el nombre en el momento de la zarza ardiendo. A Él es al que debemos querer y adherirnos y salir de cualquier estrechez en la que estemos y así poder llegar a la estatura del Mesías y ser sal y luz del mundo. Es el deseo de mi corazón que lo sea cada uno de ustedes. Así que les deseo Shabbat Shalom y que sean luz.